Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Martes 12 de abril de 2022, soy Ramiro Galeano y les doy la bienvenida a otra edición más de Mercados en Upside Capital. El día de hoy en un horario un poco más tarde de lo habitual. Algunos problemas de agenda nos impidieron estar con ustedes durante la mañana analizando los mercados como todos los días, pero ha sido un día bastante noticioso tanto en Chile como en el mundo, así que vamos a revisar las noticias y por supuesto las consecuencias que trae eso en las cotizaciones de los activos, como decíamos, tanto en Chile como en el mundo. Partimos como siempre por el mercado local. Se dio a conocer una nueva encuesta de expectativas económicas por parte del Banco Central tras el sorpresivo IPC de marzo, que como sabemos tomó una medición, un resultado bastante más alto a lo esperado y dejó la inflación interanual de los últimos 12 meses en un 7.8%, bastante por sobre la meta del Banco Central, que como sabemos está a mantenerla a un plazo de años entre el 2 y el 4%. En general son esas las expectativas que están desancladas y eso es lo que obviamente preocupa al Banco Central y que hace que el instituto emisor actúe en ese sentido, tratar de anclar las expectativas económicas a este rango entre el 2 al 4% en un plazo de 2 años. 1.9% fue la inflación de marzo y la encuesta de expectativas económicas como gran conclusión trae que la inflación cerraría el año en un 7.8%, muy por sobre el 5.6% que espera el Banco Central según su último informe de política monetaria. También para el próximo año proyectan que la inflación a diciembre terminará en un 4.2% y que en la próxima reunión de política monetaria el Banco Central subirá la tasa de interés a un 8%, estará durante algunos meses en un 8.5% y luego terminará el año en un 8%. En cuanto a expectativas de crecimiento, señala que el PIB durante este 2022 crecería solamente un 1.5%, muy por debajo del 2% que esta misma encuesta mostró en su lectura anterior. Esto si lo analizamos desde el punto de vista de lo que nos importa a nosotros respecto a las cotizaciones de los activos en el mercado. En primera instancia, el aumento de expectativa de inflación automáticamente lleva al mercado a ver que el Banco Central tendría que aumentar la tasa de interés más fuerte de lo que se esperaba y por ende eso es negativo para las cotizaciones de renta fija local y probablemente bajista en el corto plazo para el dólar. Vamos a ver si las cotizaciones del día de hoy nos muestran esa tendencia de corto plazo en el billete verde acá en Chile. También se toman los titulares de la prensa y por supuesto la atención de todos los agentes del mercado este nuevo proyecto que presenta el gobierno para retiro de fondos de pensiones, que en el fondo va más asociado a que el uso de esos capitales por parte de los cotizantes sea principalmente para pagar deudas, financiar adquisición de primera viviendas y otras actividades de esa índole. Desde el punto de vista del mercado, la verdad es que sigue siendo una mala política pública desde nuestro análisis, porque finalmente va a volver a debilitar el sistema de pensiones, cuya idea de inversión en el mercado de capitales hace que el 70% del capital que obtienen los cotizantes al minuto de jubilarse sea gracias a la gestión de la AFP, y ese capital que en general se va invirtiendo hace que también la economía tenga un cierto dinamismo. Acá va a haber un rescate finalmente de los fondos de pensiones, o esa es la idea que ocurra, y eso claramente debilita el sistema. También hace que, por supuesto, las tasas de los bonos de renta fija tiendan a subir, el valor de los mismos instrumentos tiende a caer, porque para pagar estos rescates claramente tienen que haber ventas masivas de papeles y eso hace que en general las cotizaciones tiendan a bajar. Y también esto puede en el corto plazo crear una presión bajista en el dólar peso, porque las posiciones de la AFP están principalmente en activos extranjeros, aproximadamente en un 54-55%, de manera que al liquidar activos afuera, claramente esa plata ingresa en dólares, se venden los dólares, hace una presión bajista al tipo de cambio y hace que finalmente el dólar termine perdiendo valor en Chile. Vamos a revisar, esas son las dos noticias importantes en cuanto a la economía local. El IPSA ayer cayó un 1.02%, vemos que las expectativas de los inversionistas en general tienden a caer para el mercado local, dado probablemente este quinto retiro, la reforma tributaria y en general la incertidumbre que rodea a la economía local desde el punto de vista político, principalmente por la Convención Constituyente. El cobre cayó fuerte también un 1.49% y el dólar, si bien tocó máximo de 823 y la apertura fue en 817, el cierre también fue en 817,70 sin grandes variaciones durante
durante el día. Si vamos a los mercados alrededor del mundo, ayer fue un mal día para la renta variable, 1.19% cayó el Dow Jones, S&P 500 abajo un 1.69%, Nasdaq fuerte abajo un 2.18% y el Eurostock cayó levemente un 0.5%. Todo esto en un contexto donde el mercado estaba esperando el dato de inflación en Estados Unidos, que vamos a pasar a comentar ahora, y eso, por supuesto que las presiones inflacionarias en el último tiempo han sido bastante grandes y las expectativas del mercado es que aún esta presión inflacionaria no termine, que la Reserva Federal siga siendo agresiva, como lo mostró en la publicación de sus minutas durante la semana pasada, y eso claramente que se encarezca el precio del dinero finalmente no es bueno para los inversionistas. Sin embargo, tuvimos algunas noticias importantes y bastante positivas desde nuestro punto de vista en el corto plazo respecto al IPC en Estados Unidos. Si bien el IPC en su medición total marca un 8.5% por arriba del 8.4% que se esperaba y por arriba del 7.9% que había marcado el mes anterior, su medición subyacente, esto es excluyendo alimentos y energía en la medición del IPC, marcó bajo lo esperado. Se esperaba que anualmente subiera un 6.6%, sube solamente un 6.5% y que mensualmente subiera un 0.5% y sube un 0.3%. Esto quiere decir que la presión inflacionaria, si bien se mantienen, pero se mantienen en elementos de la canasta que son por sí mismos volátiles, dado los shocks de corto plazo que hemos tenido, principalmente el tema de la guerra que ha encarecido commodities y eso a su vez arrastra a encarecer los precios de alimentos y energía. De manera que nos parece que es una buena noticia, dado que la medición subyacente marca, como decíamos, una lectura menor a lo esperado y los mercados debiesen recibir de buena manera esta noticia en sí misma. Y por último pasamos a revisar los indicadores de mercado. Hasta ahora el IPSA cae un 1.07% en la jornada de hoy. Hay un alza nuevamente en los precios del petróleo, $100 el WTI subiendo hoy día un 6.5% y el cobre sube también un 1.23% en $4.69 por libra de cobre. Si nos vamos al dólar peso, el día ha sido bastante bajista, luego un cierre ayer en 817, estamos cotizando a esta hora en 806, 9 pesos de caída el día de hoy, que viene en línea con lo que decíamos de la encuesta de expectativas económicas que ve el alza de la tasa de interés, finalmente el quinto retiro que debilita al dólar en Chile y también por supuesto esta lectura principalmente de esta inflación subyacente que marca una revisión menor a la esperada y eso hace que el dólar finalmente pierda valor en el mundo, dado que la Reserva Federal podría no ser tan agresiva en el alza de tasas como lo comentó durante la semana pasada. Y por último, los mercados en el mundo, jornada mixta para Asia, el Nikkei 225 cae un 1.8%, el Hansen de Hong Kong termina el día positivo con 0.52% de retorno y el índice de Shanghai un 1.46% también arriba. En Europa la jornada fue negativa, con el Eurostock 600 cayendo un 0.35% y el DAX alemán cayendo un 0.48%. Y Estados Unidos a esta hora los mercados no reconocen la noticia como positiva, si bien caen, la caída no es tan fuerte como el día de ayer. A esta hora el Dow Jones cierra el día con un 0.37% de caída, el S&P 500 un 0.47% y el Nasdaq un 0.36%. Creemos que el IPC en su lectura subyacente en general es una buena noticia para los mercados y esperamos que respondan en esa línea. Eso es todo por hoy, que estén muy bien, nos encontramos mañana en el horario habitual. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.